El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas y emociones. Hay muchas maneras de expresarse y en esa presentación, junto a mis compañeros Diego Ruiz, Alejandro Zelaya, Mario Berríos, Leonardo Castro y yo, Kevin Rodríguez, presentaremos una de las formas de arte más extensas y con mayor capacidad de interpretación en la historia. La idea de capturar, crear y reproducir el movimiento por medios mecánicos es muy antigua y existieron antecedentes tales como la cámara oscura, el tagmatropo, la linterna mágica o el fusil fotográfico. La técnica para captar la realidad por medios luminosos había sido ya desarrollada por los inventores del daguerrotipo y la fotografía a mediados del siglo XIX. Thomas Alva Edison, inventor de la lámpara incandescente y el fonógrafo, estuvo muy cerca también de inventar el cine, al patentar el kinestoscopio creado en su laboratorio por William Dickson, el cual sin embargo solo permitía funciones muy limitadas. Inspirándose en este e integrando diversos inventos y descubrimientos de la época como el rollo de fotos de Eastman, los hermanos Lumière crearon el cinematógrafo. Este dispositivo que desarrollaron permitía la toma y proyección hasta el copiado de imágenes en movimientos, así como el espectáculo público derivado de la exhibición del funcionamiento del aparato. La primera presentación fue el 28 de diciembre de 1895 en París y consistió de una serie de imágenes documentales, de las cuales se recuerda que aquella que aparece en los trabajadores de una fábrica y la de un tren que aparecía abalanzarse sobre los espectadores. Antes de estas imágenes, las personas reaccionaron con un instinto de pavor. Creyeron que el tren los atropellaría. La función de las primeras películas era mayormente documental, con el agregado del movimiento. Tiempo después lograron la primera firma argumental de la historia, que fue El regador regado. Charlie Chaplin, actor virtuoso, director de películas universalmente conocidas como La Quimera del Oro, Tiempos Modernos y El Gran Dictador, y compositor de la música de sus filmes. Charles Spencer Chaplin se convirtió en un símbolo de la vanguardia artística. Incorporó a sus creaciones los temas sociales y tuvo un papel destacado en la vida pública por su inconformismo por la persecución de la que fue un objeto de Estados Unidos en los años de la Guerra Fría. Tras la enorme popularidad de Chaplin se esconde un extraordinario talento artístico, una gran facilidad de comunicación y la capacidad de modelar su personaje público y en función de los medios audiovisuales, que es el cine, la fotografía y el periodismo ilustrado. Adquirió gran popularidad en el cine mudo gracias a las múltiples películas que realizó con su personaje Charlotte. Se lo considera un símbolo humorismo y del cine mudo. Hacia finales de la Primera Guerra Mundial era uno de los hombres más reconocidos de la cinematografía mundial. And darling, oh, I'm going to take you to Coney Island. Yeah? Yes, I'm going to ride on the chute-to-chute. Oh. And you know, in the dark mill? Yeah. Ever been in the dark mill? Oh, no, I was... Well, with me it's all right. I'll kiss you and hug you, you'll see my darling. Now, Mama, stop now. Evolución del cine. El cantante de jazz es para la historia del cine la primera película sonora. Ya existía Don Juan, pero esta no tenía voz, solo era banda sonora. Para el cantante de jazz utilizaron Vitaphone, el último sistema analógico de sonido sobre disco y el único que fue ampliamente utilizado y comercialmente exitoso. La banda sonora no se imprimía en la película en sí, sino que se publicaba por separado en los registros de fonógrafo. Los discos grabados a 33 y 1/3 RPM y típicamente 16 pulgadas de diámetro se tocarían en un plato giratorio físicamente acoplado al motor del proyector mientras se proyectaba la película. El cantante de jazz se estrenó el 6 de octubre de 1927 en el cine de la Warner Bros. En Nueva York. Kane. Cúbrete el cuello con la bufanda, Charles. Kane, creo que debemos decírselo ahora. Sí.
Lo que llevamos viendo hasta ahora no puede ser considerado un arte característico. Lo que ha hecho el cine hasta ahora es robar de la música y del teatro. Aún no tiene una identidad. Esta película lo cambia todo. Ha sido considerada por muchos a través de las décadas como la mejor película de todos los tiempos. Un delirio de ingenio y creación, una clase magistral de técnica, estructura y narración cinematográfica. En 1946, un historiador del cine francés, Georges Sadoul, calificó a Ciudadano Kane como una enciclopedia de técnicas antiguas y, aunque trataba de rebajar la importancia de la película, dio con una de las claves que le han permitido trascender en el tiempo. Y es que la hazaña de contar una historia tan compleja se vio acompañada de un propósito igual de desproporcionado: jugar con las cámaras, las luces, los enfoques, en definitiva, con las reglas que habían marcado hasta ese entonces las leyes rígidas de la cinematografía hollywoodense. La película es una enciclopedia de técnicas, una escuela de cine de 114 minutos que ofrece lección tras lección sobre enfoque profundo y retroproyección, primeros planos extremos y diálogos superpuestos. No es de extrañar que los estudiantes de cine amen Ciudadano Kane. Verla es como recibir todo un semestre de cine en una sola tarde. Eso también ha llevado a que la película no sea recibida de la misma forma por el público general, que puede encontrarla a veces demasiado abigarrada y pretenciosa. La película presentó un juego con los géneros cinematográficos que no se había visto hasta entonces y que, a través de los años, la ha vuelto casi inclasificable. En un inicio, algunos la definieron como un drama de misterio, pero agrupar todos los géneros que engloba resulta complicado. La trama comienza con los acordes pesimistas de un tema de Bernard Herrmann. Se observa la silueta irregular de un castillo en la cima de una colina con niebla. Estamos en territorio de terror gótico. El castillo bien podría ser propiedad del conde Drácula. Luego nos deslizamos hacia el castillo a través de un montaje extraño, una tormenta de nieve, una bola de nieve, la boca de Kane mientras exhala su última palabra, Rosebud. 2 minutos después, la película ya no es un filme de terror, sino un experimento surrealista digno de Dalí y Buñuel, pero no por mucho. Unos segundos más tarde, Ciudadano Kane se convierte en un noticiero que recorre la biografía de Kane y nos muestra Xanadu, su monumental finca de Florida. Pero luego, justo cuando nos estamos adaptando a un falso documental, la película vuelve a cambiar de marcha. Hay un flashback dickensiano a la infancia rural de Kane en 1871. Luego pasamos a una comedia de situación cuando Kane toma el control del New York Inquirer. Más tarde, la película deviene en un drama político, luego una farsa entre bastidores, luego un melodrama oscuro y, uniendo los diversos géneros, hay una historia de detectives sobre un reportero de investigación que intenta descubrir lo que podría significar Rosebud. Nunca antes en la historia del cine se había visto una complejidad narrativa de este tipo. Si no se me puede considerar amigo suyo, es que no tuvo ninguno. No era solo dinero lo que quería. Tengo la impresión de que va a llegar a ser algo muy importante. El lenguaje cinematográfico. En una buena película, el público entiende de la historia que el cineasta está tratando de mostrar y siente lo que el cineasta quiere que sientan. Para hacer una buena película, tienes que planificar el efecto que tendrán tus espectadores. Un montón de detalles hacen la diferencia. Por ello necesitas saber lo que sucederá si encuadras un disparo de una manera particular, cómo se puede utilizar el sonido para ayudar a mostrar lo que está pasando y cómo editar las fotos juntas en secuencias que construyan la tensión o la emoción. Al plantear tus imágenes se puede pensar en el tamaño del tiro, cómo se ven las cosas de grandes, composición, cómo se colocan los elementos de la escena, la posición, dónde se encuentra la cámara y cómo se mueve el movimiento, qué tipo de configuración de la lente utiliza y cómo se ilumina la escena. Tamaño de disparo. El tamaño de disparo es uno de los fundamentos del lenguaje cinematográfico. Existen 3 tipos de disparos principalmente. Disparos largos, muestran el escenario. Disparos medios, muestran la persona en el entorno. Disparos cortos o primeros planos muestran detalles de rostros y objetos. Composición. Hacer la composición consiste en pensar qué se pone en el plano y qué se deja fuera y cómo se organizan los elementos que aparecen en el plano. Para hacer que la composición sea más natural, las caras, líneas y bordes se ponen a un tercio de distancia de alguno de los marcos de la imagen. Posición de la cámara y el ángulo.
Además de usar diferentes tamaños de disparo de cámara, hay que elegir desde dónde se filma. Pueden usarse grúas o escaleras para grabar desde ángulos inusuales. Movimiento. La mayoría de los disparos necesitan algún tipo de movimiento para darle vida. La cámara puede mantenerse fija mientras los personajes se mueven o pueden moverse también. Luz y color. La luz y el color no solo ayudan a ver las cosas, sino que pueden hacer que se vea reflejado el estado de ánimo de los personajes. Sonido. El sonido es una herramienta muy poderosa para contar una historia. La banda sonora puede incluir todo tipo de sonidos, sonidos naturales, diálogo, voz, en off o música. Now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. But you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. Instead, you come into my house on the day my daughter's to be married and you ask me to do murder. Money. Buonasera. Buonasera. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? You come to me in friendship. La primera película sería El Padrino. El Padrino es la película más grande de la historia del cine, no solamente artísticamente, sino que también a nivel de marketing. Supuso un cambio en la industria, llenando los cines de nuevo en una época que se pensaba que la televisión daría un impulso al séptimo arte. Esta es la película que hizo famosa a la mafia italiana. La obra maestra de Francis Ford Coppola tiene tres partes formidables. La primera fue un gran impacto porque era la primera vez que se trataba del tema de la mafia desde una perspectiva humanista, presentando la raíz del drama y su aventura en un mundo de miseria de gente que ha de sufrir la explotación de sus compatriotas económicamente poderosos en sus propias tierras, y también como emigrantes en un territorio extranjero, y ante esta situación tan dura tendrán que aprender a defenderse. La película que inspira a más de 100 otras. Esta película no solo es recomendable, sino que también se le puede considerar una de las razones por las que se le llama arte al cine. Ehi Vito, ma tu sei sicuro che Indo decide sì? Non scattare. Non make an offer, you don't refuse. La segunda película sería Pulp Fiction, y como pueden saber, no se puede hablar del cine sin mencionar a la gran mente maestra de Quentin Tarantino. Su primera obra, The Reservoir Dogs, era de bajo presupuesto, y aparte era la primera película de la filmografía de Tarantino. En esta ya se mostraba personajes poco éticos que quieren robar una joyería. Es una película admirable, pero no la mejor, ya que este puesto quedaría para la segunda película, Pulp Fiction, película con actores más reconocidos, presupuesto más alto y más escenarios. En esta se cuenta en forma desordenada las ocurrencias y algunas historias de unos matones que trabajan para un jefe de la mafia. Esta película no tiene una historia tan impresionante como la del Padrino. Más bien, se centra en los personajes y las conversaciones de estos. Son conversaciones naturales sin ningún tipo de historia épicas o inspiraciones, pero que aún así son de la parte más entretenida de toda la película. La química que tienen los personajes es genial, y como se cuenta no en orden cronológico, da un aire de misterio y se siente como un rompecabezas que te da las piezas poco a poco. La película es grande gracias a sus conversaciones, y esta, aunque sea bastante explícita y en algunos casos traumante, es una de las mejores películas de la historia del cine, dándonos una perspectiva más humana y menos épica de la historia. Bueno, y como última película sería Matrix. Esta es una de las películas que cambiaría el cine comercial para siempre. La teoría de que vivimos en una simulación siempre ha estado presente en la sociedad,
Pero los hermanos Wachowski tomaron esta teoría y les pareció fascinante y la convirtieron en una trilogía llena de acción y misterio. Era la primera vez donde la acción era tan desenfrenada, tan ágil y tan satisfactoria. En esta película es como un antónimo de Pulp Fiction. Es una historia épica, como una odisea, donde el personaje principal tiene el destino y la obligación de salvar a la humanidad. Pero, aunque esta te mantiene al borde del asiento, gracias a la emoción, también se concentra en los pequeños detalles tales como el color cuando la escena se encontraba ambientada en el mundo real. El tono color de la película se notaba más azul y más natural. En cambio, cuando se ambientaba dentro de la Matrix, se nota un tono más verde, más ficticio y natural, con un guión épico y lleno de acción. Matrix se gana un puesto entre las películas que cambiaron el rumbo del cine en adelante. Claro, que también hay muchas otras películas que cambiaron el rumbo del cine, que cambiaron géneros, que crearon géneros, pero el cine es un arte con tanto contenido de tan buena calidad que no se puede explicar todo. Una persona nunca puede ser maestra en el arte del cine. Faltaron muchos temas que tratar, los géneros del cine, la animación, la actuación, etc. Aún así, esperamos que este video haya dado a entender que el cine es un arte debido a que es una producción humana que se vale de diversos elementos para hacer representaciones de la realidad a través de símbolos que despiertan una satisfacción en el espectador y que a través del tiempo ha perfeccionado su lenguaje para la mejora de su causa. Gracias por ver.